Romanos 1:16. Puede quedar sentado. Y vamos a estar hablando, como le dije, de la salvación. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y por griego se refiere a los gentiles, se refiere a usted y a mí. ¿Ven? El tema principal de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es la salvación del alma. ¿Ven? Desde Génesis hasta el Apocalipsis, algunos libros dan una historia de una manera, otros libros dan la historia de otra manera, algunos enfatizan así, algunos enfatizan de otra manera, pero el tema completo de la palabra de Dios es que el ser humano pueda ser salvo. Que el ser humano pueda pasar la eternidad con Él. Eso es lo que a Dios le importa. Eso es lo más importante para Dios. Que el ser humano que Él creó no se pierda, sino que pueda ser salvo. Eso es lo más importante para Dios. Para Dios lo más importante no es la destrucción del ser humano, es la salvación del ser humano. Gloria a Dios. La voluntad de Dios no es la destrucción. Y eso lo vamos a ver en el mensaje. La destrucción es algo que el hombre escoge, rechazando la salvación que Dios ofrece. ¿Ven? Gloria a Dios. Todos los demás temas de la Biblia tienen que ver o salen del punto principal, que es la salvación. Todo lo demás que se habla en la Biblia gira en torno a la salvación. Si hablamos del amor, tenemos el versículo más famoso, ¿verdad? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor de Dios es para salvación. Jesucristo se entregó y dio su vida por amor para que tú seas salvo. Si habláramos de la fe también es para salvación. Pudiéramos dar un ejemplo en Efesios 2:8, que dice, por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ves? Que todo lo que vamos a leer en la Biblia, todo tiene que ver con el punto más importante, que es la salvación. La Biblia se trata de salvación. Gloria a Dios. Este libro fue escrito para que el ser humano sea salvo y no se pierda. Aleluya. Esa es la importancia del libro más importante de la humanidad. Salvación y vida eterna. Gloria a Dios. La paz. Si fuéramos a hablar de la paz que tanto se busca y tanto anhelamos, aún más en estos tiempos, ¿verdad? También tiene que ver con la salvación. Dice Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Aleluya. Del que trae buenas nuevas del bien, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión. Aleluya. La paz viene por la salvación. Sin salvación no hay paz. La conducta del ser humano tiene que ver con la salvación. Si se habla de conducta, que es un tema que se habla en las iglesias, tiene que ver con la salvación. Tu conducta tiene que ver con la salvación. Y si vamos en 1 Timoteo 4:16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Si haces esto, si haces esto, si te comportas así como Timoteo, si haces según las escrituras, si haces según lo que se te ha enseñado, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. No hay ningún tema, hermano, no hay ningún tema que tú digas en la Biblia que no tenga que ver, inclusive hasta lo más difícil para el ser humano, que son las aflicciones.
¿Cómo va a ser? Las pruebas, las luchas, la tristeza, el lloro. ¿Tiene que ver con la salvación? Sí, tiene que ver con la salvación. No estoy hablando de los problemas que le suceden al que no es salvo. Es otra cosa. No estoy hablando de los problemas que nos pasan a nosotros por ser desobedientes. Estoy hablando de los problemas y las luchas que vienen, aún siendo cristianos que nos estamos esforzando, ¿verdad? Que vienen muchas. ¿Qué cristiano no se enferma? ¿Qué cristiano no tiene problemas? ¿Qué buen cristiano, verdad, no está pasando por una situación difícil? Pero eso tiene que ver con la salvación. Dice Hechos 14:22. En estos lugares animaron a los creyentes y recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. Gloria a Dios. Si alguien quiere traer un tema de la Biblia que no tiene que ver con la salvación, eso no es un tema de Dios. Es un tema. Pero todo lo que se enseñe de la Biblia, de la palabra de Dios, es para salvación y vida eterna. Es que este libro no fue hecho para más, este libro no fue para entretener, este libro no fue para que la gente se ría, este libro no fue creado con otro propósito, sino para que el ser humano pueda ser salvo. Aleluya. Más nada. Aquí están las instrucciones completas y claras de cómo podemos llegar a Dios y cómo podemos permanecer en Él. Si fuéramos a describir lo que es la Biblia, la describiéramos, o por lo menos yo la describo de la siguiente manera. Dios, el autor del libro. El Espíritu Santo, la inspiración del libro. Yeshua, Jesús, el protagonista del libro. Y el tema del libro, la salvación del ser humano. That's it. Eso es todo. De eso se trata la Biblia. Aleluya. Eso es lo que vamos a encontrar aquí. Y eso es lo más importante para el ser humano. Eso es lo que trae felicidad. Eso es lo que trae gozo. Eso es lo que trae lo mejor que le pueda suceder a un ser humano. Está aquí y se llama salvación. Aleluya. En una parábola se describe como alguien que encontró un terreno donde había, ¿verdad?, un gran tesoro, y lo vendió todo para comprar ese terreno, sabiendo el tesoro que había ahí. Vendió todo lo que tenía porque sabía que ese tesoro, y eso era comparándolo al reino de Dios, era más importante que cualquier otra cosa. La salvación es lo más importante. Gloria a Dios. Y solo se consigue a través de Jesucristo. Hay un solo camino a la salvación: Jesús. No hay más nada. La Biblia, este libro, no enseña. Quizás otro libro enseñará otra cosa. Quizás haya en los libros apócrifos, que no los usamos y no creemos nosotros que son inspirados, quizás digan otra cosa. Pero esta palabra dice que el único camino a la salvación, el único camino a Dios, se llama Jesús. No hay salvación sin Jesús. La Biblia no es la historia del mundo. La Biblia no es la historia del mundo, sino la historia del pequeño pueblo de Israel, por el cual vino Jesús a salvar el mundo. Pero no es la historia del mundo. Esta es la historia de comparado al mundo, un por ciento así chiquitito. Ahí está la historia de la Biblia. En Israel y algunos pueblos vecinos. Amén. Porque de ahí vendría el Salvador del mundo. Esa es la historia que está aquí. Mientras la Biblia se iba escribiendo en un periodo aproximado de 1500 años, como dijimos, en una pequeña región del Medio Oriente, otras cosas estaban sucediendo en el mundo. En otras partes del mundo sucedieron muchísimas cosas, de la cual la Biblia no registra nada o registra muy poco. Esa es la realidad. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo lo que quiero es que veamos la importancia de la salvación. Este libro, Salvación.
Este libro no tiene que ver con el espacio, no tiene que ver con las estrellas, no tiene que ver con nada que se haya construido, hecho. Esto tiene que ver con salvación. Mira, la Biblia no explica nada de la existencia de los dinosaurios. Usted me puede decir, pero ¿y qué del Leviatán? ¿Y qué del Behemoth? Mira, eso es lo que trae más confusión todavía. No, es que la Biblia no es para explicar si los dinosaurios existieron o no existieron. No, es que ahí tú no lo vas a encontrar. Habla de dos animales grandísimos, el Leviatán que hasta bota fuego por la boca. Ahí entramos en conflicto hasta con la ciencia, porque ni la ciencia ha encontrado un animal que bote fuego por la boca. Entonces no sabemos si esto es algo que se usó para expresar la grandeza de Dios o si fue un animal que verdaderamente existió. Yo no sé, pero cuando a mí me vienen a hablar de eso, y han venido muchas veces, me dicen, ¿qué tú crees de los dinosaurios? Yo le digo, ¿qué tú crees? Digo, que existieron, porque han encontrado fósiles. Y digo, pues ahí está. No, pero ¿qué dicen ustedes los cristianos? Yo le digo, no, en esta Biblia no habla de eso. En esta Biblia habla de cómo tú puedes salvar tu alma. Aleluya. Si tú quieres saber de dinosaurios, búscate un libro de arqueología. Aleluya. Métete en internet. Pero si tú quieres salvación, lee la Biblia. Eso es todo. La gente quiere buscar en la Biblia lo que no hay. Y el hermano José trajo un estudio muy bueno que estaba hablando del arca de Noé, ¿verdad? Y el hermano José lo explicaba a sí mismo. Si usted quiere creer, cree. Si no quiere creer, no crea. Eso no es lo importante. Amén. Lo importante es la salvación. Aleluya. Eso es lo importante. ¿Y qué de los indígenas que llegaron a Norteamérica? Óyeme, la Biblia no habla nada de eso. Y había gente en Norteamérica. La Biblia no habla de nada. ¿Cómo llegaron esos indígenas a Norteamérica? ¿Y qué de las pirámides que hay en México y en Sudamérica? Una pirámide, sabemos de las pirámides de Egipto y porque envuelven al pueblo de Israel. Pero no sabemos nada de las pirámides mexicanas. Y la Biblia no habla nada de eso. ¿Por qué no habla nada de eso? Porque la Biblia no es un libro de historia del mundo. La Biblia es un libro para que el hombre se salve. Aleluya. Esto es sencillo. Dios escribió el plan perfecto para que el hombre pueda caminar como Dios quiere que camine. Y así pudiéramos mencionar muchas cosas. La muralla china. La muralla china se hizo cuando se estaba escribiendo la Biblia. La Biblia no registra nada. Porque el Señor dice, ¿qué importa la muralla china? Aleluya. Lo que importa es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Aleluya. Para que la humanidad pueda pasar la eternidad conmigo. ¿Quieren saber de la muralla china? Lean libros de historia. Y otras cosas, hermanos, que se inventaron y estaban sucediendo. Y a veces la gente allá nos pregunta, ¡ay! Y es que lo preguntan. ¿Y por qué la Biblia no habla de esto? ¿Y por qué la Biblia no habla de aquello? ¿Y por qué la Biblia no habla de eso? Y eso es sencillo. Yo le digo, porque la Biblia no se trata de aquello ni de aquello. Se trata de Jesucristo. Dios haciéndose hombre, muriendo por ti, muriéndome por mí, para que yo pueda pasar la eternidad con Él. Aleluya. Para que no me pierda. De eso se trata la palabra de Dios. No se dejen confundir. A mí cuando me dicen, ay no, es que los jóvenes los confunden con esto de Darwin, los confunden con esto de los dinosaurios. No. Mira, el joven que se deje confundir, que venga acá para ponerlo a orar y a leer la Biblia. Que se confunden si no leen la Biblia. Porque la Biblia más clara no puede ser. No, que existe esto, porque tú crees que existe eso, no importa, pero la Biblia es salvación y vida eterna. Mire, la Biblia ni tan siquiera explica la creación del mundo con lujo de detalle. No, a mí que nadie me venga con eso. En un solo capítulo no se puede explicar la grandeza de un universo infinito. No, un solo capítulo. Y el primer versículo, creo que del capítulo 2, habla de la creación del mundo. ¿Usted cree que todos los elementos, partículas, materia, gases,
de lo que está compuesto la tierra, el sol, las estrellas, Dios pudiera explicarla en un solo capítulo. No. Dios lo único que quería que tú supieras: yo creé el mundo, yo creé al ser humano, y el ser humano me tiene que obedecer a mí. Punto y se acabó. Eso es lo que usted tiene que saber. ¿Quieren saber de qué están creando las estrellas, el sol, la luna? Averigüenlo ustedes. Gloria a Dios. Yo le estoy diciendo a ustedes que yo lo creé. Y lo creé a ustedes también. Y les dije que me tenían que obedecer. That's it. Acabó. Ay, que la Biblia no habla de los gases, de la tabla periódica y de tantas cosas. Eso no me importa. Dios dice, usted ni sabe de lo que está hecho el universo, pero sabe cómo ser salvos, porque está escrito aquí. No hay un solo ser humano que pueda decir, mira, podemos decir, ay, el universo es un misterio. Es un misterio. Oye, los dinosaurios son un misterio, pero la salvación no es un misterio. La salvación está clarita, aleluya. El que viene a Jesucristo, Él no lo echa afuera, aleluya. El que se arrepiente, Él lo perdona, aleluya. El que viene a Él, Él lo hace criatura nueva, aleluya. El que confesare mi nombre, aleluya, ese será salvo. Eso es así. Pero tan sencillo. Eso es. La salvación es lo más importante. Gloria a Dios. A veces se cae en el error de que la Biblia explica todo lo sucedido en la historia de la humanidad, y eso es falso. Por eso a veces los cristianos estamos debatiendo cosas que el Señor no nos mandó a debatir, porque lo resolvemos fácil con decir, bueno, de eso yo no sé mucho, pero yo sé del Señor, ¿verdad? Así, todo. Pero a veces queremos debatir. No, que las estrellas, que es 1.000.000 de años, que es 500, ¿qué importa si fue 1.000.000 o 500 años? No importa. Lo que importa es la salvación, aleluya. No, que el mundo tiene millones de años. No, son 7.000. Yo no sé. Yo lo que sé es que Cristo murió por mí, aleluya. Eso está clarito, aleluya. Más claro no canta el gallo. Otras cosas se pueden discutir, pero no son importantes. Lo importante es saber que Jesucristo murió por ti y por mí. Gloria a Dios. El que lo confiese con su boca es salvo. Eso es todo. Ay, hermano, yo creía que usted iba a traer un mensaje. No, esto es sencillo. ¿Cómo fue que yo dije una vez, hermano? Si a usted un día lo invitan a una iglesia a decir, venimos a predicar algo nuevo, no vaya, porque no hay nada nuevo, todo ya está dicho, aleluya. Tenga cuidado con esos mensajes nuevos que están enseñando, que son disparates. Venga, que tenemos un mensaje nuevo. ¿Qué más nuevo tú me puedes enseñar? Si ya Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, y el que lo confiese es salvo, ya no hay más nada que hacer. Ahora lo que hay que hacer es doctrinar. Eso sí, doctrinar, ¿verdad? Los cristianos, motivarlos, que sigan hacia adelante. De vez en cuando regañarlos con amor. Eso es todo. Pero enseñar cosas nuevas. ¿Qué nuevo tú me vas a enseñar? Todo está aquí ya. Ahora yo pudiera aprender algo, ¿verdad? Pues se aprende. Pero eso ustedes saben a lo que yo me refiero, esas doctrinas nuevas, peligrosísimas. Peligrosísimas. La Biblia es un libro de salvación y no de condenación. Eso es otra cosa muy importante. Es un libro de oportunidades, no de perjuicios. Es un libro de libertad, no de esclavitud. Amén. Dice Juan 8:31, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto es una predicación de libertad, esto es una predicación de amor. Esto no puede ser un mensaje para poner un yugo más fuerte a la gente. Que la gente tiene carga y a veces se le tira un mensaje que la gente sale más cargada todavía. Porque se salen del contexto bíblico y comienzan a enseñar cosas que Dios no ha mandado. A la salvación no se le puede añadir ni quitar. La salvación ya está establecida exactamente como se tiene que predicar y como se tiene que enseñar. Hay muchos problemas cuando nos ponemos a añadirle a la salvación o a quitarle a la salvación. Y lo que hacemos es que a la gente lo sacamos para afuera o lo confundimos. Que tengan mucho cuidado. Muchos se podrán estar preguntando ahora mismo, pero
¿Por qué de todos esos versículos que hablan de castigo? Porque están aquí. Condenación, juicio e infierno, que son los versículos favoritos a veces de muchas personas. Están ahí y no podemos quitarlos. Y a eso yo digo, sí hay muchos versículos que hablan de castigo, que hablan de condenación, del juicio y el infierno. Pero todo eso es lo que Dios no quiere hacer con el hombre. Esa es la gran diferencia. El castigo es real, el juicio es real, el infierno es real. Pero todo eso son cosas que Dios no quiere hacerle al hombre. Por eso existe la salvación, aleluya. Para que el hombre no tenga que ser castigado, para que el hombre no tenga que ser enjuiciado y para que el hombre no tenga que ir al infierno. Para eso vino la salvación en Cristo Jesús. Entonces hay que predicar la salvación primero para que el hombre no vaya al castigo eterno. Pero hay gente que lo está predicando al revés. Y no es así. Ezequiel 18:23 dice: ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Ese es Dios hablando. Ese es el mismo Dios hablando. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios. Y no en que se aparte de sus caminos y viva. Aleluya. Dios no se complace de que el pecador muera. Dios se complace de que el pecador se arrepienta. Eso es lo que hay que predicar. 1 Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Y 2 Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. La voluntad de Dios es que el hombre se salve. Por eso es que predica salvación. Hermano, y la condenación, déjasela a Dios. Y el juicio, déjaselo a Dios. Se puede enseñar. Aquí se puede traer, se han traído estudios. El pastor a la iglesia le enseña qué es la condenación, qué es el juicio. Estamos hablando de estar predicando solamente. Oye, hay iglesias que se avivan el fuego cuando se empieza a hablar del infierno. Esos son los mensajes, aleluya, y la gente se va para el infierno, y la gente se va a condenar, y la gente se va a perder, y la gente, aleluya. ¿Qué es eso? Dios no se agrada de eso. Dios se agrada de la salvación del ser humano, aleluya. Para eso le entregó su vida. Ahora, que hay gente que lamentablemente, por no creer, se están yendo al infierno. Es una realidad. ¿Está Dios contento por eso? Claro que no. Entonces yo lo que estoy diciendo es que nosotros lo que tenemos que predicar es salvación y vida eterna. Oportunidad en Cristo Jesús. Cambio en Cristo Jesús. Vidas transformadas en Cristo Jesús. Vidas mejoradas en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la realidad, hermano. Gloria a Jesús. Y yo no estoy diciendo nada que no es real. Eso es así. Tenemos que gozarnos, hermano, con saber que todo ser humano tiene la oportunidad de ser salvo, aún el más malo. Pablo dijo: por lo cual yo soy el primero. Pablo sabía lo que estaba predicando. Pablo era un hombre que amaba las almas. Hay que amar las almas. La Biblia tampoco habla de destruir. Oye, mire, esto es algo. Yo me meto mucho en el internet, en YouTube. Tengo muchas amistades que me envían videos para ver lo que está pasando, ¿verdad? Y está pasando muchas cosas raras. Por eso siempre le decimos, hermano, si usted encuentra una iglesia sana como esta, quédese aquí. Están pasando muchas cosas raras en otras iglesias. Están dejando entrar doctrinas raras. Tenga cuidado. La Biblia tampoco habla de destruir y arruinar en la tierra a todo el que no le quiera servir. Eso no es verdad. Mira, conviértete a Jesús, que si no, mira, te pueden pasar cosas malas. Te vas a perder el trabajo, te vas a quedar sin casa. Eso no es verdad. Mira, hermano, eso no es verdad. Y nos quedamos así, pero es la realidad. ¿Cuántos de ustedes no conocen gente que no le sirven a Jesucristo, que no han aceptado a Jesucristo y son parejas casadas,
muy bien casadas, profesionales, con hijos muy bien educados, que se comportan bien, que van a la universidad, tienen todo. ¿Y qué decimos de eso entonces? ¿Por qué Dios no los destruye? Porque es que Dios no es un Dios de destrucción. Dios es un Dios de reparar, de reconstruir, de salvar, no de perder. Mira, entonces es un mensaje de miedo. Yo siempre he dicho que el miedo no hace que nadie permanezca en la iglesia. Una experiencia real con Dios sí hace que la persona se quede en la iglesia. Pero eso de miedo, mira, venga el Señor, que esto, que lo otro, que te vas a oír, que te va. No es verdad que el que no acepta a Jesucristo como Salvador tiene que vivir una vida miserable en donde Dios le va a quitar todo lo que tiene en la tierra. Mateo 5:45 dice: para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Si Dios quisiera matar a todos los malos, en esta tierra no hubiera nadie. Dios no funciona así. Dios no funciona así. A esas familias lo que hay que decirle es: mira, fulano, tú tienes una bella familia. Oye, ¿cuántos años ustedes tienen casados? 30. Wow, 30 años casados. ¿Cuántos hijos tienen? 3 hijos, todos profesionales. Uno en la universidad. Ay, qué lindo, qué hermoso, qué bien. Y siempre han estado así: oh sí, felicidades, viajan, oh qué lindo, qué familia hermosa tienen. Pero mira, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y al final perder su alma? Qué diferente decirle: no, para el infierno, el Señor te va a quitar todo. Entonces la gente dice: nos miren como locos. Mira, hermano, es la realidad. Nos miran como locos porque yo llevo toda la vida así. Es que nosotros somos los que estamos fallando, porque Jesucristo nunca enseñó que predicáramos así. Jesucristo nunca enseñó que predicáramos así. Lo que pasa es que cogemos 2 o 3 versículos de Jesucristo, y lo más favorito, cuando cogió el latigazo y le entró al latigazo a la gente, y cuando le dijo: sepulcro blanqueado, ustedes dos, y usamos esos 2 para decir que Jesucristo es durísimo. Jesucristo le cayó fuerte a los religiosos, y en par de ocasiones. Pero Jesucristo era uno de amor, que sabiendo que esa mujer era una pecadora, una malvada, se sentaba con ella a hablar dulcemente con ella. Que estando todos los pecadores sentados comiendo, él iba y se sentaba con ellos. Vamos a hablar y vamos a discutir. Y él lo juzgaba. Mira, que cuando yo iba a matar a la mujer antes, fue cogido en adulterio, él se metió y dijo: es que este libro, ese es Jesús, un hombre de amor, aleluya. Eso de estar mandando a la gente al infierno y destruyéndola. Jesucristo vino para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Aleluya. Ese es el mensaje que cambia. Ese es el mensaje que transforma. Aleluya. Ese es el mensaje de poder. Aleluya. Porque la sangre de Cristo es poder. Aleluya. Esa sangre no se derramó por derramarse. Esa sangre se derramó con poder para transformar vidas. Aleluya. Santo Jesús. Esa es la realidad. Gloria a Jesús. O pudiéramos decirles: mira, en vez de mandarlos al infierno y decir que lo van a perder todo, mira, ven a la iglesia para que oigas la palabra de Dios y entiendas de qué se trata la salvación de las almas. Porque mira, ¿sabías tú que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios? Ven a la iglesia. Yo sé que tú no crees en nada de esto, pero ven, para que tú oigas de qué se trata la salvación. Es decir, le vas a perderlo todo. Y entonces yo diciendo: pero yo tengo más que tú. Porque lo ven todo material, ¿me entiendes? Esto es algo espiritual. Ellos no entienden lo espiritual. Se supone que nosotros seamos los que entendamos lo espiritual. Y estamos fallando porque no lo estamos entendiendo. Nosotros sabemos que más que las riquezas, más que nuestros hijos vayan a la universidad, la salvación es primero. Porque yo se lo he dicho a mi hijo. Digo: yo me siento orgullosísimo de ti y de los demás que van a ir a la escuela y a la universidad. Se lo digo a Joel, se lo digo a... me siento orgulloso, eso mismo, estudien. Pero más importante es que le sirvan a Dios. Pero eso lo entendemos nosotros, ¿verdad? Que tenemos a Jesucristo y hemos sido transformados. El que no tiene a Cristo no entiende eso. Entonces, si nosotros los mandamos para el infierno, entonces, ¿por qué?
Aleluya. ¿Y qué es eso de estar diciéndolo a los cristianos? Eso es otra cosa, hermano, que a veces somos duros con nosotros mismos. Y a veces esos son los mensajes que más amén y gloria a Dios y aleluya. Es como que a los cristianos les gusta que le den pedrada. Si no le dan pedrada, no, tírame piedra para decir aleluya. Hasta que no me tiene un peñón, no adoro a Dios. ¿Qué es eso? Es como que ya nos han lavado el cerebro para que si no nos tiran duro no decimos gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es eso? Aleluya. Estamos acostumbrados a venir con la sombrilla a tapar. Y aleluya. ¡Y gloria a Dios! Pero si es un mensaje, ¿de qué está hablando hermano Ramón? Hermano, estoy hablando de salvación y vida eterna, que Dios es amor, que Jesucristo te ama y Él nos cambia, aleluya, y nos saca hacia adelante y nos va a dar vida eterna, aleluya. Eso es lo más lindo, lo más hermoso. ¿Y qué es eso de estar diciendo a los cristianos? Que Dios le va a dañar la lavadora, escuche. Dios te va a dañar la lavadora o la nevera. O te va a desviar el motor del carro por irte a pescar el domingo. Dios no trabaja así, perdóname. Dios no trabaja así. Ajá. Pues no, ¿tú qué crees que tú estabas pescando? De milagro no se te viró el bote y te ahogaste. Como que Dios quiere matar a la gente, oye. ¿Qué? Tú te quedaste para ser hombre, hermana. Mira, ten cuidado, que la próxima vez te va a explotar la secadora con todo. Asustando a la gente. Oye, y él comienza a decir a la gente, amén, sí, aleluya. Y la gente, ay santo, yo no voy a hacer hombre, manda los domingos. Dios no es así, hermano. Dios no es así. Dios no es así. Dios es un Dios de amor, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Dónde en la Biblia dice que Dios pagará mal por mal? Al contrario, dice en 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mire, hermano, por más cosas malas que usted haga, Dios no te va a pagar igual. Dios no es así. Así somos nosotros, pero Él no. ¿No sería mejor decirle a ese hermanito que no está viniendo a la iglesia? ¿No sería mejor decirle a ese hermanito que se fue al mall? Mire, déjeme decirle, yo no estoy diciendo que se quede los domingos. Todo buen cristiano sabe que el lugar donde uno debe estar, a menos que haya algo que hacer, el día del Señor, uno debe estar en la iglesia adorando a Dios. Gloria a Dios. Eso todo buen cristiano lo sabe, ¿verdad, pastor? Yo lo que estoy diciendo es que a veces están sus hermanitos que no lo entienden así y se quedan haciendo laundry y se van para Walmart y se van para el mall y se van para el picnic y se van para otros lados. Y nosotros no podemos estar asustando a esos hermanos diciendo que si, mira, pues cuando le echen así el flu y ese a los barbecues te va a quemar el pelo. No, eso no va a pasar. Dios no hace eso. No sería mejor decirle, mira, tu vida espiritual se va a secar si dejas de ir a la iglesia. Y eso te puede traer consecuencias de dejar lo más importante de tu vida, que es la salvación de tu alma. ¿Verdad? ¿Por qué no decírselo así? Mira, hermano, el hermano Ramón sigue predicando que el carro me va a explotar. Llevo 3 domingos que no he venido a la iglesia y el carro me ha explotado. Eso es mentira. Y es verdad, es mentira. Entonces quedamos nosotros mal por estar predicando un mensaje que Dios no nos llamó a predicar. Gloria a Dios. Aleluya. Y Dios dice, no te voy a respaldar, Ramón. ¿Cómo tú quieres que yo le explote el pro encajado, hermano, que tanto trabajo le costó comprárselo y tú quieres que yo se lo explote? También le podemos decir, mira, si dejas de venir a la iglesia y descuida tu vida espiritual, el diablo pudiera aprovechar esa oportunidad para tumbarte completamente. La palabra bien tú sabes que dice en 1 5:8, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mira, no te quedes en la iglesia, no te quedes en tu casa, porque eso te descuida tu vida espiritual. Cuando tú vienes a ver, ya no vas a querer venir más a la iglesia. Y así sí, yo creo que va a ser más efecto. Y la gente va a decir, oye, es verdad, me voy a descuidar y voy a dejar lo más importante, que es la salvación del alma. Gloria a Dios. La justicia de Dios es tan perfecta que a nosotros nos cuesta trabajo entenderla. Dios hace cosas que nosotros decimos, si fuera yo, le metiera un correazo. Pero Dios no es así.
Si fuera yo, es que yo no le haría, pero Dios dice, pero yo no, porque yo estoy por encima de ti. Porque mi amor sobrepasa todo amor. Porque lo mío sobrepasa todo lo que el hombre puede entender. Por eso es Dios. La justicia de Dios es tan perfecta. Poderoso Dios. Que nos da trabajo entenderla. Nos pasa como a los discípulos que no entendían a Jesús. Y como le pasó a Jacob y a Juan, cuando los samaritanos nos recibieron a Jesús y le dijeron, ¿quiere que mandemos fuego del cielo y los consuma todo? ¿Se recuerda esa historia? Que fueron Jacob a buscarle a un lugar para que el Mesías fuera. Pero el Mesías iba a seguir para Jerusalén. Y los samaritanos no sabían. Y dijeron, no, aquí no se va a quedar. Y vinieron los discípulos y dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos fuego del cielo? Y el Señor los miró y dijo, entonces, ¿qué es eso? Ustedes también. Ustedes saben para qué fue que yo vine. ¿Usted cree que yo vine para matar gente o yo vine para salvar gente? Ustedes como que no están entendiendo el mensaje. Dice que el Señor los reprendió. Y otras versiones añaden algo más. Pero dice que el Señor los reprendió. Y les dijo, no. Allá ellos. Su momento llega. ¿Ven? Esto no es para destrucción, esto es un mensaje de destrucción. Esto no es un mensaje de derribar. Esto no es un mensaje, esto no es una predicación de desanimar a la gente. Esto no es un mensaje de que la gente se ponga más triste. Esto es un mensaje de que la gente tenga esperanza. Y vean que nosotros somos diferentes. Aleluya, porque tenemos al Padre. Porque sabemos en quién creemos. Porque sabemos lo que estamos viviendo. Gloria a Dios. Mira, hermano, y me voy a incluir yo, por si acaso. El Evangelio de Cristo es perfecto. Somos nosotros que lo hemos dañado. El Evangelio de Cristo es tan perfecto. Pero si usted ve, hay un libro de historia de la iglesia, y usted ve por todo lo que la iglesia ha pasado, el hombre metiéndose, y el hombre haciendo, y el hombre dañando. Es el hombre. Pero si siguiéramos el Evangelio de Jesucristo, como él lo enseña aquí, hermano, es tan lindo y tan hermoso. A veces, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene la culpa que la gente no se esté convirtiendo. Eso es cierto, hermano. Por lo que están predicando y por lo que están enseñando. Porque si lo que yo predico y yo enseño no puede ser respaldado al 100% por esta palabra, terminamos. El mensaje siempre debe ser uno que lleve a las personas a aceptar a Jesucristo como Salvador y vivir para Él. Y advertir de las consecuencias de morir sin salvación. No al revés. No al revés. Tenemos que predicar un evangelio que lleve a Jesucristo y decirles las consecuencias de no aceptar a Jesucristo. No predicar las consecuencias y que por eso tienes que aceptar a Jesucristo. Eso no es así. Jesucristo primero. Acepta a Jesucristo. Jesucristo murió por ti. Jesucristo te ama. Así como eres. Ven como eres. Él te acepta. Él no discrimina. A Él no le importa. Ven a Él. Él te ama. Él te quiere. Él te quiere ayudar. Y si no crees, la Biblia dice que este mismo no creer te va a condenar. El tú no creer. El tú no creer en Jesucristo. El tú no aceptar a Jesucristo. Eso te llevará a una condenación. No, van para el infierno. Que se van para el infierno. Y se van a morir todos. Y acepta. Entonces, después que han mandado a todo el mundo para el infierno, después que han dicho que todo el mundo es malo, después que han insultado a medio mundo, entonces dicen, acepten a Jesucristo. No, eso fue lo primero que debieron haber dicho. Acepten a Jesucristo. Para que vengan en tiempos de refrigerio. Vengan a Cristo. Él es la solución. Él es la alternativa. Gloria a Dios. El infierno es real. Y la condenación es real. Pero de eso no quiere librar Dios. Y para eso envió a Jesucristo. Para que ningún hombre pase por eso. Hablemos más del autor de la salvación.
Vamos a comenzar a hablar más del autor de la salvación. Vamos a comenzar a hablar más de la importancia de la salvación. Vamos a comenzar a hablar más de la seriedad de la salvación. Vamos a comenzar a hablar más de los galardones de la salvación. Y vamos a ver cómo nuestra vida y la vida de los que nos rodea van a cambiar. Cuando comencemos a hablar de Jesucristo. Hablar del autor de la salvación es un manantial que no tiene fin. Yo una vez oí y lo voy a decir por nombre, y no es que lo quiero ofender, pero no estoy de acuerdo. Fon, hijo, Otoniel Fon. Yo lo voy a decir porque no estoy de acuerdo. No estoy diciendo que no estoy de acuerdo con todo lo que enseña, diga, eso no son mis asuntos. Pero en ese particular no estoy de acuerdo. Viene una vez y dijo, mira, se ha predicado de todo, ya yo no sé ni qué predicar. Ya yo no sé ni qué predicar, porque se ha dicho todo, se ha hablado de amor, se ha hablado de esto, se ha hablado de lo otro, se ha hablado de lo otro. Y fíjate, y yo como que estaba dejándome llevar por eso. Y yo, es verdad. Como que decía, es verdad, en la iglesia. ¿Qué nos enseñó en la iglesia? Y como que recibí esa reprensión. El Señor me dijo, tú me quieres decir que hablar de mí tiene límite. Tú me estás diciendo que hablar de mí tiene límite. Que ya no se puede hablar más de mí porque se habló todo. Y el Señor me reprendió y me dijo, se quedan sin mensaje porque están hablando tonterías y boberías que no están en las escrituras. Si comenzaran a hablar de Dios, si comenzaran a hablar de Jesús, si comenzaran a hablar de la escritura, hubiera mensaje que no se acaba. Aleluya. Son todas esas doctrinas falsas que están saliendo y han predicado tanta bobería y tanta tontería que ya no saben qué más inventar. Pero el que habla de Jesús, mira, mi mamá, tú hablas con mi mamá. Y eso es Jesús. Todo tiene que ver con Jesús. Tú le enganchas el teléfono, la llamas otro día y donde se quedó continuó. Jesús. Yo creo que sí se había olvidado que va. Donde se quedó siguió en Jesús. Y yo, mami, pero la noticia, no, que Jesús. Mami, que el huracán, no, que Jesús. Oye, no hay que me traes la vieja allá. Es Jesús, aleluya. Jesús. No, hermano, y no estoy mintiendo. Todo tiene que ver con Jesús. Y eso a mí me ha enseñado. Y siempre tiene mensaje. Y siempre tiene. Yo hablo con mi mamá y yo salgo tan. Digo, Dios mío. Porque es que Jesús es un manantial de vida. Aleluya. Vamos a hablar del dador de la vida. Vamos a hablar del que cambia vidas. Vamos a hablar del que sana, del que transforma, del que llena. Aleluya. Del hombre de los hombres. Aleluya. De Cristo Jesús. De eso es lo que hay que hablar. Isaías 53:5 y termino. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Y esa sanidad estamos salvos, perdonados.